Listo, entonces vamos a iniciar. Muy buenas noches con todos, distinguidas autoridades del Colegio Médico del Perú, el Consejo Regional 12 Tacna, estimados integrantes del Consejo Directivo Regional Tacna, distinguidos ponentes, médicos, participantes y público que nos acompaña esta noche. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta jornada académica correspondiente a hoy, miércoles 5 de agosto, en el curso de autorización médica 2026, organizado por el Consejo Regional 12 Tacna, gestión 2024-2027. Es grato compartir, participar acá en el curso. Es un importante espacio de formación médica continua creado con el propósito de fortalecer competencias clínicas, actualizar conocimientos y contribuir a la atención que cada vez sea más segura, humana y de calidad para nuestros pacientes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio, vamos a presentar a nuestra primera ponente que ya está conectada, la doctora Berenice Rodríguez Sea. Tenemos el agrado de presentar a la doctora Rodríguez Sea, Berenice, médica especialista en Administración y Gestión en la Salud, con formación en Gestión Pública. La doctora Berenice también tiene formación en Innovación y Metodologías Ágiles para la Gestión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector salud y se ha desempeñado como consultora nacional e internacional en proyectos de investigación y en la implementación de estrategias de salud pública. La doctora Berenice Rodríguez posee una importante trayectoria en la prevención y control del cáncer, la telemedicina y la telesalud. Actualmente pertenece al grupo de City Manager en Arequipa del City Cancer Challenge Can Foundation, desde donde impulsa proyectos para fortalecer el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer. Asimismo, es secretaria general del Consejo Regional Quinto Arequipa del Colegio Médico del Perú e investigadora nivel 7 registrada también en Scopus y ORCID. Le damos la más cordial bienvenida y la recibimos con aplausos virtuales a la doctora Berenice Rodríguez Sea. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Marco, por esa presentación tan generosa. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante, muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que son nuestros tiempos modernos, nuestros tiempos de innovación y en los que las tecnologías de información y comunicación están presentes en nuestro día a día. Y yo diría, no solamente en el campo laboral, ¿no? Sino en nuestra vida diaria. ¿Quién no tiene un smartwatch o utiliza el celular todos los días? Tiene inteligencia artificial, seguramente usan mucho el chat GPT permanentemente. Entonces, es algo que ya es parte de nuestra realidad, ya no es el futuro, ¿no? Antes decíamos, bueno, en el futuro. Y nuestro rápido. La tecnología avanza muchísimo más rápido que antes. Entonces, íbamos a hablar sobre las tecnologías innovadoras en salud. A ver, voy a compartir la pantalla, por favor. Marcos, me indica si es que Perfecto, se ve doctora todo ok. Benítez. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a desarrollar hoy día un poco sobre los términos y definiciones para que estemos en contexto de qué son las tecnologías disruptivas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación? Conocer que en nuestro contexto nacional ya están incorporadas, pero en un marco más amplio ya no solamente hablamos de lo que muchos nosotros sabemos como médicos, ¿no? Que es la telemedicina, la telesalud, sino hablar de la salud digital, que es un conjunto mucho más amplio. Vamos a conocer algunas herramientas de salud digital, qué tecnologías disruptivas tenemos actualmente y algunos ejemplos prácticos nuestro contexto nacional e internacional, ¿ya? Para que sepamos qué es lo que hacen en otros países y que probablemente muy pronto lo vamos a tener en la práctica en nuestro país, porque como les digo, estas tecnologías
tecnologías se desarrollan muy rápidamente. Entonces, ¿qué son las tecnologías disruptivas en salud? Son innovaciones que nos van a servir en todo el proceso que nosotros trabajamos, desde la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el monitoreo de las enfermedades, principalmente ahora que tenemos enfermedades que son crónicas, no transmisibles y que necesitan un seguimiento integral y permanente. Además, estas tecnologías disruptivas permiten de que estos modelos tradicionales que nosotros teníamos y que estaban implementados en la manera como nosotros hacíamos la prevención, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, sean diferentes y además generan nuevas maneras de cómo nos relacionamos con los pacientes. Y esto es muy interesante porque acuérdense que ahora que está mucho en boga el acto médico, nuestra relación médica-paciente, muchos siempre están muy pendientes de que, bueno, no frente al paciente. Pero esto cambia muchísimo. Recordemos que existen muchas brechas geográficas, muchas brechas en las que el paciente probablemente no puede estar físicamente enfrente nuestro y nosotros tengamos que tomar una decisión clínica a través de la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Y vamos a estar así como estamos ahorita nosotros, a través de una pantalla. ¿Y qué habilidades debemos tener los médicos diferentes a cómo eran antes para poder llevar a cabo este acto médico y tener esta relación médico-paciente lo mejor posible, a pesar de que físicamente no tengamos contacto? Entonces, cambia muchísimo esta forma de relación, pero como vemos, sí podemos cerrar algunas brechas, no en todos los casos, no vamos a decir que es la solución a todos los problemas de brechas en salud, pero sí en algunos casos se puede utilizar, nos va a ayudar a mejorar el acceso de los pacientes a las prestaciones de salud y en algunos casos, vamos a ver en los casos de salud digital, cómo mejoran la precisión y la personalización de nuestros tratamientos. Entonces tenemos este marco amplio que les mencionaba, que es la salud digital, ¿no? La salud digital es como, acuérdense cuando estábamos en el colegio y trabajábamos los conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos. Y yo me acuerdo mucho de esto porque les comento que tengo un hijo en el colegio que hemos trabajado hace poco, teoría de conjuntos. Conjunto, subconjunto, conjunto universal. Bien, el conjunto universal para nosotros en este tema es la salud digital. La salud digital es el todo de lo que vamos a hablar y que contiene muchas de las definiciones que seguramente hemos escuchado en algún momento. Entonces, lo más básico cuando hablamos de salud digital es la telesalud, que para nosotros es el día a día probablemente, es cuando nosotros brindamos servicios de salud a distancia haciendo uso de nuestras tecnologías de información y comunicación, nuestras TIC. La telesalud está implementada en el Perú hace bastantes años, a partir del año 2016-17, que empieza el Plan Nacional de Telesalud, en el cual se busca implementar la telesalud a través de una red, ¿no? Que todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, algunos de salud, puedan tener telesalud, hacer telemedicina y proveer estos servicios de salud a distancia. Sin embargo, a partir, sabemos que de la pandemia se hacen de uso masivo, se implementa mucho mejor, crece esta red que inicialmente tenía menos de 100 establecimientos y que actualmente tiene más de 2000 a nivel nacional. Y vamos a ver que Telesalud tiene un componente importante, chiquitito, que es la telemedicina. Vamos a ver también que Telesalud tiene varios componentes, pero la que más hemos escuchado seguro es la telemedicina porque es la que nos ayuda a poder brindar estas prestaciones de salud. Luego tenemos la salud móvil, que también estoy segura, tal vez no con el nombre la han escuchado, pero la han utilizado, que es el uso de dispositivos móviles. Aquí nuestro ejemplo más claro es el uso de los wearables o los vestibles, los usables, que son nuestros relojes inteligentes que pueden medir la temperatura en algunos casos, frecuencia cardíaca, puede ayudarnos a monitorizar nuestras constantes vitales. Entonces, nuestros wearables. Hay algunos que son más sencillos, hay otros que son mucho más complejos. En otros países funcionan estos aplicativos con un soporte de bases de datos, con un proveedor que vigila estas constantes vitales y puede identificar si hay cambios, por ejemplo, súbitos en la frecuencia cardíaca.
El monitoreo se realiza a través de la inteligencia artificial que identifica que hay un cambio, inmediatamente se ponen en contacto con el usuario. ¿Qué está pasando? ¿Está usted con un incremento del ritmo cardíaco? Ah, sí, es que estoy haciendo ejercicio, perfecto. No, es que sí, en este momento me ha empezado a doler el pecho. Entonces, qué interesante que realmente estos vuelos puedan cumplir estas funciones de monitoreo de estas funciones. Bueno, nuestro uso, por ejemplo, con algunas apps móviles que también que sirven para monitorizar constantes, que nos pueden ayudar en salud, que son los de para nuestros dispositivos móviles. Luego tenemos algo que se conoce como salud electrónica o la e-health. Esto ya es mucho más amplio porque incluye los anteriores componentes. Brindar salud utilizando instrumentos, algunos equipos. Y para esto nosotros tenemos como ejemplo, por ejemplo, la receta digital, las redes integradas, la historia clínica electrónica, que esto sí lo hemos escuchado mucho. Algunos lo utilizarán, quienes trabajan en salud, en clínicas, algunos establecimientos del Ministerio de Salud. Otros todavía no tenemos esa dicha y utilizamos nuestra historia clínica física, escribimos mucho en el papel. Sin embargo, bueno, la historia clínica electrónica es uno de los ejemplos más interesantes de eHealth, ¿no? Porque contiene muchísimo. Tiene estos enlaces para poder tener una videollamada, una teleconsulta con el paciente. Nos permite también en algunos casos hacer monitoreo de algunas consultas vitales. Incluso hay algunas que son más completas que nos permiten hacer todo el servicio desde darle la cita al paciente hasta darle seguimiento a si recibió su medicamento, si no recibió el medicamento, este tipo de cosas. Y luego el concepto grande, conjunto universal, salud digital, que es el uso de todas las tecnologías que tenemos para mejorar el proceso, no de la salud, sino de la atención en salud en general. O sea, todo lo que vemos, no solamente la prestación, la entrega de la consulta, del medicamento, del examen de apoyo al diagnóstico, sino también el proceso administrativo. Y entonces, en este gran campo de salud digital, los ejemplos más interesantes y que también los hemos escuchado muchísimo es la inteligencia artificial, el uso de Big Data, de la genómica, ¿no? Que ahora está muy interesante, no diremos de moda, sino ya en uso práctico para poder personalizar los tratamientos. Entonces, allí ya conocemos un poco sobre salud digital. Y aquí, de lo que hablamos en el Perú, principalmente, que es la telesalud, conozcamos que telesalud tiene un paraguas normativo, que es la Ley Marco de Telesalud, en la cual nos dice qué es la telesalud y cómo está conformada en nuestro marco legal, ¿no? Entonces, teniendo un marco legal, podemos utilizarla. La telesalud es un servicio de salud a distancia que es prestado por personal de salud competente, es decir, que tiene que tener capacidades y competencias para poder realizar una atención de telesalud. Utiliza las tecnologías de información y comunicación para que se puedan brindar los servicios relacionados, para que estos sean accesibles, principalmente con qué idea que puedan llegar a las áreas rurales o que tengan una capacidad resolutiva baja, ¿no? Donde, por ejemplo, un establecimiento 1 o 2, donde no tengamos vamos a ver, endocrinólogo, pero nuestra población requiere de una evaluación endocrinológica cada 6 meses, tal vez porque tenemos pacientes con diabetes mellitus que están controlados. Sin embargo, se requiere que se haga una evaluación, por lo tanto, va a ser mucho más complicado hacer la referencia del paciente a un establecimiento de mayor nivel de atención, porque tenemos que trasladarlo físicamente. De repente, su viaje va a durar 2, 3 días. Recuerden que hay establecimientos que están sumamente alejados de nuestras capitales de departamento o de las ciudades donde existe un nivel de atención que pueda tener un endocrinólogo, ¿no? Entonces, en algunos casos sí resuelve la situación el uso de la telesalud. Y la telesalud está compuesta por tres ejes. La telemedicina, que es la prestación de los servicios en sí, ¿sí? Que es la atención que se hace al paciente. Digamos que ustedes son el paciente, yo soy el médico. Esta atención, la telemedicina, hacerle un monitoreo, que una enfermera monitorea a un paciente,
la telegestión, que es la gestión de servicios de salud, utilizando las TIC, la teleinformación, educación y comunicación, que permite hacer estas actividades de YEC, ¿no? Que a veces las hacemos en nuestros establecimientos de salud, principalmente en el primer sesiones educativas, ya sea individuales, ya sea grupales. Estas sesiones educativas que se brindan a la población, ese es el TeleYec, utilizando las TIC. Y las telecapacitaciones, que es el fortalecimiento de capacidades de nuestro personal de salud, también utilizando las TIC, ¿no? Algo que desde la pandemia se utiliza mucho, tenemos muchas telecapacitaciones como la que estamos haciendo en este momento. Y algo que para nosotros sí es que somos personal de salud, personal clínico que brinda, presta servicios de salud, entonces tenemos la telemedicina, que es brindar estos servicios de salud en promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos. Entonces, aquí este personal de salud utiliza las TIC para facilitar a los pacientes, a los usuarios, porque también hay personas que no tienen patologías que reciben prestaciones de promoción de la salud, de prevención, para que estos puedan tener un acceso mucho más fácil, ¿no? Entonces, la telemedicina principalmente es de lo que hablamos y comúnmente en nuestra actividad diaria. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo latinoamericano de nuestros hermanos mexicanos, de cómo ellos utilizan estas tecnologías de información y comunicación para la atención de sus usuarios, ¿no? En este caso es un ecosistema de salud digital en el cual ellos usan no solo la telemedicina, sino le incorporan la telesalud, la salud móvil, la salud electrónica. ¿Cómo así? Tienen pacientes que están monitorizados a través de sensores, ¿no? Estos pequeños sensores que nosotros los utilizamos, pero con cables que están conectados a nuestros monitores. Bueno, en este caso, ellos envían una señal que viaja a través de Internet, que no es una señal que va a través del cable, ¿no? No es análoga, es una señal digital que monitorean la temperatura, la respiración, la presión arterial y el pulso. ¿A quiénes? A pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en el establecimiento de salud se hace un monitoreo a través de una red 4G, a través de Bluetooth o del Wi-Fi, de estas señales que recogen los sensores. Hay un repositorio en la nube donde tenemos todos estos datos que se están monitorizando y en este repositorio los datos están tranquilos, guardándose, mientras no exista una emergencia, mientras no haya una alarma de un cambio radical en estas constantes vitales que se están midiendo. Y si es que en el establecimiento de salud se identifica que hay un riesgo o un cambio de este paciente de riesgo, inmediatamente se activa una alerta de emergencia y una unidad móvil de ambulancia asiste a la vivienda del paciente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el uso de varios de nuestros componentes, de la telemedicina, de la salud móvil, tenemos también la salud electrónica, porque lógicamente tiene que haber un componente de historia clínica electrónica, por ejemplo, de identificación para dar la, a la directriz de que desde emergencia del establecimiento de salud salga la ambulancia. Entonces se cierra todo una atención que tiene completamente muchos componentes virtuales, ¿no? Entonces este es el modelo de sistema de monitoreo y asistencia médica personalizada que se está trabajando en México a través de un piloto. Vamos a ver, en el Perú también hay un piloto, el piloto de la red Rayam. No sé, quienes trabajan en salud tal vez lo hayan escuchado. Este piloto se desarrolla en Lima, en el hospital, en la red Sabogal. Entonces, es más o menos parecido a lo que hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos un establecimiento de primer nivel de atención, eh, o por lo menos es un establecimiento que es de la red periférica de Sabogal.
un establecimiento donde no tenemos, por ejemplo, un cardiólogo o un emergenciólogo. Y en este se presenta un paciente que tiene un síndrome de dolor torácico, muy probablemente un infarto agudo del miocardio. Y aquí nosotros recordamos nuestra regla de los 10 minutos de oro. Por lo tanto, en este establecimiento se puede adquirir una imagen que es el electrocardiograma. Sí, tenemos electrocardiograma que lo puede realizar un médico general que esté de turno. Entonces, inmediatamente es al identificar a través de la inteligencia artificial de que hay una alteración en este electrocardiograma, se realiza una teleinterconsulta con un médico cardiólogo que se encuentra en el hospital em, que sería el destino central, un hospital en el que tengamos la capacidad resolutiva. Inmediatamente se hace el diagnóstico, se confirma el diagnóstico, a través de la teleconsulta se inicia el tratamiento. Para esto, previamente, todos los centros, que son los de la red periférica, tienen que estar implementados con la medicación correspondiente y capacitados para poder realizar el tratamiento, siempre con el acompañamiento a través de la teleinterconsulta del cardiólogo. Entonces, existe un aplicativo móvil que se ha desarrollado para que puedan compartir los datos, tanto del electrocardiograma, los datos del paciente durante todo esto, que es como una especie de WhatsApp, a través del cual se puede conversar, se ven las imágenes en tiempo real y que además, ¿qué es lo interesante? Que estos datos son y pueden ser trasladados a la historia clínica electrónica de salud. ¿Sí? Este es un sistema cerrado, no es como un WhatsApp que no podemos utilizar por ética para compartir datos de los pacientes, datos sensibles, protegidos por ley, sino es un sistema interno y lo bueno es que nos permite trasladar toda esa información a la historia clínica electrónica. Entonces el cardiólogo de lejos puede hacer el acompañamiento para darle tratamiento al paciente en tanto se va trasladando en la ambulancia y llega a este establecimiento. ¿Y por qué? Porque en Lima recuerden que tal vez las distancias no son tan largas, pero el tráfico sí nos demora mucho. Entonces sería imposible que lleguemos en esos 10 minutos o que tengamos el tiempo suficiente para poder realizar el tratamiento al paciente. Sin embargo, realizando y utilizando este piloto del RAYAM, se logra sacar al paciente, esterilizarlo, que mejore y que llegue hasta el establecimiento de mayor complejidad para continuar con su tratamiento y para continuar con su manejo. Entonces, aquí también vemos cómo estamos utilizando la telemedicina, porque hacemos una teleinterconsulta, en general la telesalud, hacemos uso en este caso, salud móvil, porque tenemos un aplicativo en el teléfono, en nuestro celular. Entonces, estamos utilizando aquí la salud digital, nuestra historia clínica electrónica. Este es un ejemplo interesante de este ecosistema. Muy bien. Ahora, ¿qué herramientas digitales tenemos? Vamos a ver algunos ejemplos. Muchos de ellos están más desarrollados en el salud. En el MINSA también vamos a ver cómo es que se viene trabajando. Aquí tenemos algunos ejemplos de herramientas. A ver, un ratito. Que podemos utilizar para la atención y la consulta clínica. Aquí lo que más conocemos, como les decía, es la telemedicina, ¿no? Que es nuestra teleconsulta. Pero también existen los chatbots, que si bien es cierto, no pueden realizar una teleconsulta completa, pueden iniciar una especie de tamizaje para que el paciente pueda llegar a el servicio adecuado, ¿no? Como un triaje, puede ser como un triaje virtual. Monitoreo remoto de pacientes, también aplicaciones móviles que nos ayudan a realizar la consulta. ¿Qué otras herramientas tenemos? Por ejemplo, para realizar investigación, la eficacia operativa, sostenibilidad. Bueno, aquí sin duda el uso de Big Data, del Business Intelligence. Recuerden que estos datos que nosotros utilizamos llegan a una nube, como en el ejemplo de México, ¿no? Imagínense los datos de todos los pacientes en México llegan a una nube. Entonces tenemos una
cantidad de información inmensa, pero esta nos sirve no solamente para monitorizar a los pacientes, porque recuerda que ahí tenemos una base de datos gigante que puede tener algún uso administrativo, algún uso que nutra, por ejemplo, nuestros algoritmos, ¿sí? Para tomar decisiones informadas en estos datos. Entonces, esta información puede ser aprovechada de muchas maneras. Obviamente, siempre guardando la ética, teniendo en cuenta que el uso ético de estos datos es solo para el bien y bienestar de los pacientes, ¿no? Tenemos bases de datos clínicos en las instituciones. Sí, tenemos una historia clínica electrónica, tenemos datos que son súper valiosos y que muchas veces no los utilizamos para tomar decisiones para mejorar la atención de nuestros pacientes. Sistemas de gestión de datos como el Research Data Management, herramientas en analítica predictiva, lo que decíamos, ¿no? O sea, crear estos algoritmos para que nosotros podamos adelantarnos a lo que va a suceder con el paciente. Vamos a ver un ejemplo bonito que han trabajado en Chile más adelante. Plataformas de análisis financieros de costos, esto ya más desde el punto de vista administrativo, pero que si nosotros no los usamos para mejorar la asignación de recursos, entonces no mejoramos tampoco la atención en general del paciente. Si es que nosotros queremos empoderar al paciente, porque recuerden de que nuestras decisiones en salud son compartidas, ¿no? El paciente tiene que aprender mucho sobre el autocuidado. Nosotros como médicos ya hemos dejado de lado el paternalismo y nosotros trabajamos en que el paciente tiene que ser consciente de su propia salud y cuidar su salud. Entonces, para empoderarlo, también tenemos herramientas. Hablamos de Teleyec, ¿no? Hacemos todo este proceso de información de comunicación en salud. Entonces, crear portales para los pacientes, apps de autocuidado, de adherencia terapéutica que tienen y trabajan mucho con chatbots, por ejemplo, los wearables, sin andar lejos, mi reloj que me dice cuántas calorías estoy consumiendo el día de hoy para que yo, persona con sobrepeso, cuide mi salud. Plataformas de educación, de teleinformación para los pacientes, que seguramente ustedes conocen varias. En el Perú se han desarrollado varias que no solamente dependen del Ministerio de Salud o de Salud, sino también la sociedad civil ha trabajado sus propias plataformas. Apoyo a la toma de decisiones para los diagnósticos. Bueno, aquí sin duda, yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo, porque yo veo la parte administrativa, pero quien vea la parte clínica, estoy segura que tienen mucho uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico, sobre todo en imágenes, ¿no? Las imágenes vienen, nuestros nuevos equipos digitales vienen ya incorporados con programas de inteligencia artificial que permiten identificar algunos patrones que nos dan un diagnóstico probable, que claro, se tiene que confirmar, pero sin embargo se utiliza mucho en imágenes. Sistemas de alerta clínica, algoritmos de predicción de riesgo clínicos, lo que decíamos, ¿no? Podernos adelantar a qué es lo que va a pasar a través de los algoritmos. Gestión de servicios de salud, que es bueno también más mi campo, en el cual utilizamos sistemas de información hospitalaria, gestión de citas, programación en línea, recetas electrónicas, todo esto que ya sí en la práctica lo tenemos implementado en nuestro país. Entonces acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una campaña que tuvo la Organización Mundial de la Salud, que es un chatbot que habla con voz bastante natural, muy confiable, tiene la presentación de una persona y le podemos preguntar cosas muy básicas sobre salud y generalmente cuando ya se trata de profundizar en las consultas, nuestro chatbot nos recomienda que nos acerquemos al establecimiento de salud, ¿no? Que ya encontraremos un profesional calificado para que pueda ayudarnos en el diagnóstico y que principalmente este es para promoción de la salud. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el chatbot de Su Salud, que es Avisalud, que esto está más orientado a la información y orientación a pacientes, información y comunicación en salud. Durante el dengue, el problema que tuvimos de dengue,
hace un año, y bueno, que generalmente lo tenemos en los meses de verano, enero, febrero. También hay un chatbot que nos ayuda de acuerdo a los síntomas y nos refiere a si es que debemos acercarnos al establecimiento de salud, si debemos, por ejemplo, comunicarnos con una línea donde nos van a dar algunas recomendaciones o si es que podemos tener una atención a través de telemedicina, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo trabaja este chatbot derivándonos a tres servicios diferentes para recibir o información o atención virtual o debemos sí o sí, de acuerdo a los síntomas que le escribimos, ir a la atención presencial. Como decimos, una especie de triaje. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, el telemonitoreo de pacientes crónicos, pacientes, por ejemplo, aquí había un programa en salud que era el teledengue, que hacía seguimiento a todos los pacientes con signos de signos y síntomas de dengue que tenían por ese colapso que había en los establecimientos de salud en las regiones del norte, tenían que irse a su casa y entonces cada 6 horas eran telemonitorizados por personal de enfermería que hacía un checklist de los signos de alarma. Una vez que se tenía signos de alarma, eran derivados a otros servicios. Entonces, interesante también cómo se puede monitorear a los pacientes utilizando las tecnologías de información y comunicación. Aquí hay otro ejemplo interesante que es el teledot, ¿no? Ustedes conocen la terapia directamente observada en pacientes con TBC. Para evitar el traslado de los pacientes hasta el establecimiento de salud, eran inscritos en este programa que es el Teledot, ¿no? Que acompaña a los pacientes virtualmente para que ellos puedan tener su terapia directamente observada, pero esta era observada virtualmente, no era observada de manera presencial. Entonces, interesante también, trabajado por las enfermeras con supervisión de personal médico. Aquí hay otro ejemplo que es el uso de los datos, ¿no? Estos datos masivos de los que hablamos y cómo nos pueden servir para tomar decisiones. Entonces, este también es un ejemplo que se trabajó en el tiempo de dengue, esto es del 2024. Como se ve allí, ustedes pueden ver la curva epidemiológica, la parte de abajo, ¿no? Clásica, típica curva epidemiológica, que permitía además calcular los recursos necesarios en salud para que se pudiera hacer el monitoreo de pacientes, la atención con infectólogos, por ejemplo, o la mejora e implementación de servicios de hospitalización en los servicios del norte. Entonces, esto es bien interesante porque gracias a estos datos y al análisis de los datos se mejoran los recursos para la atención de los pacientes. Entonces, ese también es un ejemplo muy interesante de para qué nos sirven las tecnologías de información y comunicación y cómo las podemos utilizar. Y es un ejemplo local, es un ejemplo de nuestro país. Plataformas de teleeducación, nuevamente la Teleyec, llegar a las personas para que puedan prevenir la enfermedad. Entonces aquí son cursos libres que tiene este programa Teleeduca de salud, de prevención de dengue, escuelas saludables, teleoncoped, asesoría genética, autocuidado, hay muchos más. Bastante interesante, es gratuito. Algo interesante es que también al terminar el curso a los participantes se les otorga una constancia. Entonces, llevado por muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que trabajan promoviendo la salud. Otras plataformas de teleeducación tenemos el Telesis Educa. SIS ya ha ido un poco más allá de su rol netamente financiador y en los programas de Telesis Educa trabaja mucho la promoción de la salud, muchísimo, ¿no? Entonces la mayor parte de sesiones educativas que ellos realizan son para promover la salud y también orientar a los usuarios en el uso y sus derechos como usuarios del SIS. Algunos hospitales, y seguramente ustedes tienen también sus programas, sus áreas de telemedicina, si es que trabajan en el Ministerio de Salud, eh, su área de telecapacitación, Teleyec, ¿no? Entonces, los hospitales también tienen sus propios programas anuales que llegan a la población, ¿no? Es dirigida al público en general. Como son generalmente estas sesiones educativas,
son en tiempo real. ¿Qué quiere decir? De que en el momento que yo hablo está el usuario al otro lado de la pantalla, ya sea en un establecimiento de salud, ya sea desde su propio hogar, y puede hacer las consultas tal cual se trabaja en una sesión educativa, ¿no? Tiene la misma modalidad, solamente, o mejor dicho, la misma metodología, solo que la modalidad es diferente porque no es presencial. A ver, otro ejemplo. Este ejemplo es bien interesante porque es sobre inteligencia artificial. Entonces, em, aquí se hizo la búsqueda activa de TBC en Lima, en Caraballo, Comas, Independencia. Entonces, ¿cuál fue la modalidad que ellos utilizaron? Tenían una unidad móvil con un equipo de rayos X digital que tamizaba a la población, ¿no? En estos distritos, ¿por qué? Porque eran distritos que se había comprobado que en Lima tienen alta incidencia de tuberculosis pulmonar. Entonces, estos camiones con los equipos de radiología digital fueron por todos estos distritos, tamizaron a la población y inmediatamente con IA se veía las sospechas diagnósticas, ¿no? Entonces, estas sospechas diagnósticas eran enviadas a un médico radiólogo que hacía una lectura remota de las radiografías sospechosas solamente, pudiendo identificar que el 80% de los casos detectados con IA fueron positivos. ¿Sí? Entonces, esto, si se hicieron 69.000 radiografías, imagínense cuántos radiólogos hubieran necesitado para poder leer todas esas radiografías. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado? ¿Cuánto de recurso hubieran tenido que invertir? En cambio, de aquí, de estas 69.000, solo 1.300 fueron sospechosas con la IA. La IA dijo, y acá hay algo sospechoso que lo lea un radiólogo. Perfecto. Solo 1.300 pasaron a la lectura de los radiólogos y entonces tuvieron una concordancia en el 80% de los casos y obviamente los pacientes fueron derivados para recibir su tratamiento. Algunas otras herramientas con inteligencia artificial que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Esa, por ejemplo, es una app que tienen nuestras amigas enfermeras para realizar sus diagnósticos de NANDA, NIC-NOC que ellos tienen para los cuidados de enfermería. Entonces, bastante útil. Para medicina también existen muchas otras. La gestión de cita y turnos, bueno, acá básicamente, en nuestro ejemplo de salud, hay algunos establecimientos de salud que tienen sus propias, que incluyen también estos módulos de gestión de citas y de turno. Existen también en estos, en este, como le llamamos, ecosistema de salud digital, todo un proceso que utiliza tecnologías de información y comunicación. Entonces, acá yo les muestro este ejemplo, que es el ejemplo, un ejemplo más de salud, que es el teledengue. ¿Por qué? Ustedes han visto varios ejemplos de teledengue porque creo que es uno de los programas en los que más incorporación de salud digital han tenido. Primero, acercarse a pedir una cita, utilizan una app. Primer componente. El paciente está en su casa y puede hacer una teleconsulta, ¿no? Con el Centro Nacional de Telemedicina o con el establecimiento de salud que brinde el servicio de telemedicina. Lo que les mencionaba, si es que identifican que el paciente tiene signos y síntomas de dengue, ya sea a través de la teleconsulta o que el paciente asistió presencialmente, lo monitorean cada 6 horas durante los siguientes 2 días. Si es que identifican signos y signos de alarma, lo pueden enviar a la teleurgencia, que también es un servicio que existe. Y si es que en teleurgencia realmente ve el médico, que es un médico general, que requiere atención especializada, se pasa a la teleconsulta especializada. Agregado a esto, ¿qué más? El paciente puede recibir teleeducación, el personal de salud se telecapacita, ¿no? Más componentes de salud digital. Y luego miren qué interesante que esto pasó muchísimo en el 2024, pacientes que estaban hospitalizados en el norte, pero en estos establecimientos de salud no tenían intensivistas
y tampoco tenían infectólogos, ¿no? Entonces, y tampoco había oferta en la región para poder contratar. Las teleconsultas se realizaban desde Lima con los intensivistas e infectólogos que acompañaban a los médicos internistas y generales para poder brindar el tratamiento a los pacientes hospitalizados. Entonces, se cerraba el ciclo realmente porque teníamos atención ambulatoria, atención en hospitalización, teníamos derivación a las teleurgencias y además se educaba a los pacientes y además se educaba bueno, se capacitaba y fortalecía las capacidades del personal de salud, ¿no? Entonces, qué completo este trabajo. Aquí hay otro trabajo bastante interesante que es del Ministerio de Salud, que es la atención de telemedicina para oncología pediátrica. Entonces, ¿en qué consiste? Todo niño bueno, niño joven, adolescente menor de 19 años, llega a hacer una consulta externa, ¿sí? Ya sea físicamente presencial o una teleconsulta en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención se tiene acceso a una plataforma que tiene el Ministerio de Salud para atender telemedicina. Entonces, en esta plataforma, el médico va a registrar el que es el teletiendo, ¿no? Registra como una especie de historia clínica todos los datos del paciente y automáticamente cuando el paciente tiene de 0 a 19 años, le sale como un checklist de signos y síntomas de sospecha de cáncer pediátrico. Automáticamente, si nosotros en este checklist que se semaforiza, existe riesgo alto, que se pinta de color rojo, o riesgo intermedio, que se pinta de color amarillo, se genera una teleinterconsulta con un hematólogo pediatra o un hematólogo, un pediatra capacitado o un oncólogo pediatra en el tercer nivel de atención o se genera una solicitud de referencia, ¿no? Esto es automático. ¿Con qué finalidad? Que este niño ha podido asistir a la consulta o tener una consulta virtual, ya sea por estos signos o por otro motivo, pero permite que se haga todo este checklist y sea derivado en ese momento el paciente para su teleinterconsulta o se genere la referencia para que pueda pasar por su consulta lo antes posible. ¿Con qué finalidad? De tener un diagnóstico temprano del cáncer infantil. Entonces, este también es bastante interesante cómo se está utilizando la tecnología de información y comunicación, en este caso, para el diagnóstico temprano. Y muy bien, aquí también hay una información bastante interesante de qué es lo que nosotros no utilizamos en nuestros servicios de salud pero que nos pueden servir para monitorizar a los pacientes y tener una vida más saludable. Este es un artículo bien interesante de cómo a través de las tecnologías de información y comunicación, nosotros desde nuestros hogares, no en los establecimientos de salud, tenemos la posibilidad de mejorar nuestra salud. Entonces, y esto habla mucho sobre cómo se puede hacer un monitoreo pasivo a lo largo del día. O sea, cada vez que hacemos actividades, si nosotros estuviéramos conectados a un wearable, tuviéramos tecnologías de información y comunicación en nuestro hogar, podríamos estarnos monitorizando permanentemente, haciendo que toda esta información de nuestros datos haga que las máquinas aprendan, el machine learning, ¿no? Se van nutriendo de información, se van nutriendo de información, hacen inteligencia artificial, algoritmos, porque luego van a poder reconocer patrones que salen de la normalidad de esa monitorización y van a generar alertas para que las intervenciones médicas sean lo antes posible, ¿sí? Entonces, qué interesante. Mire, acá dice, por ejemplo, lo que utilizamos todos los días, pero absolutamente yo creo que todo el día. Yo utilizo, no sé, el teléfono, el WhatsApp, creo que de las, no sé, 16 horas que puedo estar despierta, creo que por lo menos una vez a la hora, ¿no? Nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes, podrían analizar patrones
por ejemplo, como la depresión, de acuerdo a las búsquedas que hacemos. ¿Qué les parece? Menor comunicación, ¿no? O sea, de repente, uy, em, pasa que antes entrábamos, o sea, 20 veces al día y ahora entramos una sola vez. ¿Qué está pasando? Y eso alerta que se tienen problemas de salud mental. Suena interesante. En el auto, ¿no? Muchos manejamos muchas horas. eh, los sensores podrían alertar sobre niveles peligrosos, por ejemplo, de contaminación en el ambiente o hacer un dosaje etílico. Una vez que uno inmediatamente entra al carro, el automóvil automáticamente te hace el dosaje etílico y dice, no, señor, yo no voy a encender porque voy a poner en riesgo tu vida. Sí, interesante también. Conducción que indica estrés o somnolencia, de acuerdo al ritmo respiratorio que pueda tener la persona. Y todo eso lo detectarían sensores en el timón del vehículo, en las ventanas. ¿Qué más? Mientras salimos a trotar en la mañana, ¿no? Nuestros wearables, nuestro reloj, todo lo que nos ponemos, estos aparatos electrónicos, sensores que están con membranas eléctricas que están adheridas a nuestra piel, podrían registrar los signos vitales. Otra cosa, exposición a rayos UV. Bueno, aquí en el sur del Perú tenemos altos índices de radiación ultravioleta, por ejemplo, o el brasier inteligente que detecta cáncer de mama. Aquí en Arequipa les comento que hay un proyecto interesante que realiza la Universidad Católica San Pablo, que precisamente es un brasier inteligente que a través de la temperatura, las variaciones mínimas de temperatura mamaria, pueden detectar con alta sensibilidad variaciones celulares, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos, mientras estamos en la casa, mientras dormimos? Electrodos en nuestras sábanas, en nuestros colchones, en la funda de nuestras almohadas que pueden monitorizar cómo dormimos, nuestros patrones de sueño. De hecho, ya los relojes inteligentes lo hacen. Los e-rings también, no sé si es que han visto estos que son los anillos inteligentes que pueden detectar nuestros patrones de sueño. Al despertar, los inodoros que pueden revisar los excrementos de las personas para poder detectar también algunas variaciones a la normalidad y que podrían hacer que haya una sospecha diagnóstica de enfermedades. Los espejos inteligentes que pueden medir signos vitales, los cepillos de dientes que analicen la saliva. En la cocina, las refrigeradoras que pueden monitorizar qué comes, qué no, medir tu cantidad de kilocalorías al día, la calidad, la frescura de los alimentos para que podamos consumir alimentación más sana, por ejemplo, cantidades de, de azúcares en algún tipo de alimento, bebida procesada. En nuestro propio cuerpo, el uso, por ejemplo, de los lentes de contacto que puedan medir la presión ocular cada cierto tiempo conectado a nuestro celular y darnos un índice. Tecnologías implantables también que puedan ayudarnos a ver la frecuencia cardíaca, nuestros niveles de oxígeno, las famosas narices electrónicas. Todo de lo que estamos hablando son cosas posibles que están algunos ya utilizándose y otras que ya son pilotos, que pueden detectar compuestos orgánicos volátiles, la huella de olor en algunas enfermedades, como en el cáncer de pulmón y ovario, de acuerdo a las sustancias, ¿no? De acuerdo a aquellas variaciones hormonales que tenemos que pueden generar ciertos olores. Entonces, esto también es algo que está en estudio. Ahora, de manera práctica, ¿para qué utilizamos los servicios? ¿Para qué utilizamos de manera más práctica la salud digital? Por ejemplo, para diseñar nuestros servicios. Recuerden que cuando nosotros no hablamos solo de la atención de salud, ¿no? O sea, no solamente atender a un paciente, sino brindarle un servicio completo, como el que hemos visto, ¿no? Desde que sacamos la cita hasta el momento que el paciente ya es atendido, ha recibido su medicación, es monitorizado. Entonces, nosotros tratamos de que este servicio sea
lo mejor posible para el paciente. Pero para eso tenemos que diseñar este servicio a la medida de las necesidades del paciente. Identificamos la necesidad de la población, vemos qué es lo que se necesita. Diseñamos este proceso de atención, tenemos que trabajar una gestión del cambio para poder implementar, sobre todo cuando hablamos de servicios digitales. Hay que entender que iniciar un servicio digital no es fácil, porque hay que cambiar la concepción de las personas que van a trabajar con ese servicio y también de los pacientes que van a recibir el servicio. Implementarlo, retroalimentar el diseño, porque cada vez que se diseña un servicio no siempre es perfecto. Tenemos que modificarlo, iterar, ¿no? De eso trata mucho la innovación. Iterar, tratar. Una vez fallamos, a la segunda nos va mejor, a la tercera bastante mejor, a la cuarta tenemos un servicio decente, a la quinta, bueno, ya nuestro servicio está bastante aceptable, a la sexta, pues ya, ha llegado el momento de que este servicio se implemente formalmente y que lo institucionalicemos, que quiere decir de que ya forme parte de nuestro establecimiento de salud, de nuestra institución y que se utilice permanentemente. Luego tenemos algunos ejemplos. Estos son de enfermería, los cuidados de enfermería virtuales a través de los cuales el personal de enfermería puede hacer la teleyec, puede hacer coordinación de cuidados, monitoreo de signos vitales, verificar el cumplimiento de la medicación, simulación clínica. Aquí hablamos de cómo se trabaja desde las universidades para la formación de los futuros profesionales de la salud y tenemos simulación clínica no solo en el pregrado, sino también en el posgrado, utilizando, por ejemplo, no solo la simulación, sino que también tenemos muchas otras modalidades como la realidad aumentada, ¿no? Que se utiliza en los programas y a través de la realidad aumentada se puede trabajar la formación. Se utiliza mucho en cirugía también. Entonces, estas implementaciones de la salud digital en la formación de nuestros profesionales es algo que ya muchas universidades han implementado y otras que están en camino. Y aquí les comentaba antes sobre cómo se utilizan los datos para poder predecir, para poder tomar decisiones en cómo vamos a atender a los pacientes. Este es un ejemplo muy bonito que ha trabajado el Ministerio de Salud de Chile junto con la Universidad de Chile, a través de los cuales ellos han recolectado la información de todos los pacientes del país que se encuentran en listas de espera para ser atendidos en ciertas patologías prioritarias. Entonces, ellos han identificado los tiempos de espera de cada uno, han creado un algoritmo en el cual ellos han podido darle prioridad clínica a los pacientes de acuerdo a la edad, a la patología, al tiempo de espera, al establecimiento de salud en el cual se atienden, también la cantidad de recursos humanos con los que se cuentan, con la finalidad de aquellos pacientes que de verdad requieren ser atendidos mañana, sean atendidos mañana y no sigan esperando. Y aquellos que puedan esperar un poco más, tengan un tiempo prudente de espera. Entonces, con esto ha ayudado a que ese sistema de salud de Chile pueda desembalsar grandemente sus listas de espera y sobre todo evitar mucha mortalidad, mucha complicación de enfermedades crónicas, atendiendo de manera oportuna a los pacientes a través del uso de algoritmos. Entonces, algo que creo que vale la pena emular, que ya se encuentra en su segundo año de implementación y que ha servido bastante bien. Entonces, bueno, con esto he terminado. Si es que tienen alguna pregunta, si es que les ha parecido interesante, si es que les parece algo que se pueda aplicar en nuestra realidad. Muchas gracias, doctora Berenice, por tan interesante tema que acaba de exponer. Agradecemos profundamente a la doctora Berenice Rodríguez Sea por su destacada ponencia y por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos sobre innovación en salud digital, telesalud y telemedicina. Ha sido una presentación muy enriquecedora. Muchas gracias, doctora. A nombre de la Junta Directiva del Consejo Regional 12 Tacna, le damos las gracias por esta ponencia. Fuertes los aplausos virtuales para la doctora Berenice Rodríguez Sea. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Listo. Vamos a continuar entonces con las ponencias.
y vamos a presentar al doctor, a ver, tenemos acá, al doctor Javier Gutiérrez Morales, médico cirujano, especialista en pediatría, economista y auditor médico. Es doctor en ciencias de la salud y cuenta con un posgrado en ética y epistemología. Además, el doctor Javier Gutiérrez Morales cuenta con una amplia formación en gerencia en salud, gerencia pública y administración de empresas. Durante su destacada trayectoria ha sido jefe del servicio de pediatría y director del Hospital 3 Yanaguara, así también como decano del Consejo Regional 5 Arequipa del Colegio Médico del Perú. El doctor Javier actualmente es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Santa María, coordinador del área clínica de la Facultad de Medicina, editor principal de la revista médica Galénica y médico asistente del Hospital 3 de Yanaguara. Agradecemos la participación en este curso de actualización médica 2026 y lo recibimos con un cordial aplauso virtual al doctor Javier Gutiérrez Morales. Adelante, doctor. ¿Puede activar su audio, doctor, para que se le escuche? Porque sí se ve su PowerPoint, pero active su audio. ¿Me Ahora sí. escuchan ahora? Ahora sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Ya, muchas gracias por la presentación, ingeniero. Muy buenas noches, estimados oyentes, colegas. El tema a presentar ahora, referido a reflexiones éticas en el desempeño médico. Un problema de actualidad en razón de la permanente crítica al accionar de los médicos en el sector público fundamentalmente y en el sector privado en menor intensidad, ¿no? Donde la sociedad nos viene criticando justamente por acciones que se realizan al realizar el acto médico y no solo esto, sino por nuestras decisiones administrativas. Nosotros tenemos algunos ejemplos dados por nuestras principales autoridades. ¿Se acuerdan del agua arracimada? Del problema de la vacuna que se colocó y que decía: yo soy como el capitán de un barco, voy a esperar al último para vacunarme, y ya se había vacunado. Estos dos aspectos nos van quitando, ¿no?, la credibilidad frente a la población, y esta situación que tenía el médico, ¿no?, de respeto en la sociedad, ¿no?, reconocimiento por su función misma de tratar la salud, ha ido cada vez decayendo. A eso añadimos otras cosas, ¿no? Entonces, los problemas de atención en los hospitales, las denuncias de actividades sociales en las horas de atención, ¿no? Y que ha tenido finalmente su problema más grave cuando en el mismo colegio médico se encontró que había habido problemas, ¿no?, de, digamos, corrupción para las elecciones que se estaban presentando. Pero no crean que somos los únicos. En España, del año pasado, hubo una respuesta muy crítica de la sociedad española, ¿no?, en razón de que un ministro había ordenado de que no se difundan, no se avise a las mamás o a las señoras que se les había encontrado sospecha de cáncer de mama, para no crearles ansiedad, ¿no? ¿Y por qué se hizo eso? Simplemente por cuestión política, ¿no? Entonces, miren ustedes que este problema no solo radica en el Perú, sino este desempeño médico es evaluado y criticado porque mucho influye la política en las acciones de la persona como tal, ¿no? Entonces, todo esto está afectando al desempeño del médico, que ya desde mi punto de vista no solo hace pues la carrera por vocación, sino por otras intenciones, y lamentablemente hay que decirlo, una de esas intenciones es el poder, ¿no?, y la ganancia económica. Como tal, nosotros vamos a encontrar, ¿no?, muchos colegas que ascienden, ¿no?, y buscan de una u otra manera cargos administrativos, hablemos de jefaturas, direcciones, gerencias, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?,
están incursos en el principio de mediocridad, ¿no? Donde no dan para un cargo, pero sin embargo, pues creen estar capacitados, ¿no? Donde creen que la gestión, ¿no? de salud es simplemente ordenar, como cuando uno está en un partido de fútbol y critica las jugadas de los futbolistas como si fuera un entrenador técnico preparado, ¿no? Sin embargo, escuchamos muchos comentarios: hay que hacer esto, porque no hacen esto, que debería hacerse esto, como si la gestión fuera una cosa muy sencilla, ¿no? Y el motivo, de acuerdo a las teorías de Maslow, ¿no? Tenemos la ambición por el poder. El hecho de decir yo soy director, el hecho de decir yo soy gerente, yo soy ministro, conlleva a que se gestione el poder político para acceder al poder en salud, con las consecuencias de la mediocridad, ¿no? Y de los problemas, ¿no? De incapacidad de gestión que tiene, se reflejen en la salud de todos los peruanos, ¿no? Y no solo en eso, sino también en la percepción que tiene la sociedad sobre los médicos y en su desempeño. Entonces, cuando asumen el poder, ¿no? Son afectados por estos dos síndromes, ¿no? Dunning-Kruger y de Procusto, donde, ¿no? La gente que no tiene competencias de gestión cree saber mucho y se creen, pues, las eminencias en gestión con la toma de decisiones, pues, erradas, ¿no? ¿No? Que van a conllevar, pues, un mal uso de los recursos del Estado y que van a afectar definitivamente, ¿no? Los objetivos de lograr una salud para toda la sociedad en conjunto. Pero no solo es el hecho de hacer una mala gestión por falta de competencia, sino también, ¿no? De limitar a otras personas que verdaderamente están capacitadas, lo que se conoce como el síndrome de Procusto, y comienzan a hostigarlas, limitarlas, discriminarlas, de tal manera que una persona muy preparada lo único que hace es, ¿no? Yo me dedico a mi trabajo, no me interesa lo que sucede, ¿no? Y nos vamos aislando, ¿no? Del interés en la gestión, ¿no? Del sector público, con las consecuencias que estamos viendo tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, fundamentalmente, que todos ustedes conocen, ¿no? Y no solo es eso, ¿no? Eh, Son afectados estas personas en su desempeño como médicos en cargos directivos, ¿no? Que buscan apropiarse del mérito de los colegas, ¿no? Y del talento ajeno, haciendo pasar muchas veces, ¿no? Decisiones, planes que otros hacen como si fueran suyos, ¿no? Y adicionalmente surge el ego desmedido y creer que son, pues, eminencias en el manejo, ¿no? Como por este síndrome conocido, síndrome de Ubris, que si uno comienza a analizar prácticamente la totalidad de los últimos gerentes, por lo menos acá en la región de Arequipa, ¿no? Se ha evidenciado, están inmersos en este síndrome, ¿no? Eminencias, entre comillas, con decisiones desastrosas para la gestión, como todos pueden dar fe, ¿no? Al desempeñarse en estos cargos. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque el médico en su desempeño ha dejado de considerar los valores básicos que deben usarse, deben ejercerse en el sector salud. Ya no hay solidaridad, ya no hay libertad, ¿no? Ya no hay justicia, donde predominan todos los antivalores, ¿no? Con respecto a los principios que hemos mencionado, ¿no? Y donde el respeto a la dignidad del paciente y a la dignidad de los colegas ha ido en detrimento cada vez más por las decisiones del desempeño de estos colegas en los cargos directivos, ¿no? Y que se refleja en la integridad también de sus personas, ¿no? Y que todo eso comienza a afectar, ¿no? El desempeño de gestión y el desempeño clínico incluso. Acuérdense las denuncias que hay, ¿no? De que el médico no está en su consultorio del hospital, pero sí lo encuentran al frente del hospital en su consultorio privado.
denuncias que son constantes, no aisladas, sino son muy frecuentes y que muchas veces uno conoce dentro del hospital que estas cosas suceden. Acá en Arequipa hemos tenido un caso muy emblemático, hará un mes, pues, ¿no? Donde tuvo como consecuencia el fallecimiento de un niño por una fractura que podía solucionarse con una operación relativamente sencilla, pero que fue derivado de un hospital nacional público hacia a una clínica privada donde falleció eso. Y ahí tenemos el ejemplo de la falta de valores, donde no se respetó la dignidad, la autonomía, la integridad, la solidaridad, la libertad, ¿no? Y la justicia que todo paciente debería tener, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo estos actos frente a la población genera pues el descrédito de nuestro desempeño como profesionales médicos y como personas incluso, ¿no? Lo que está afectando cada vez, ¿no? La percepción que se tiene hacia la profesión médica. Nosotros debemos saber que la salud es un derecho, ¿no? Que hay, ¿no? Y que cuando hay enfermedad debemos dar la mejor atención y cuidado, ¿no? Cuando estamos enfrentando al paciente enfermo y hay responsabilidades en el cuidado de la salud que son tanto de el Estado como también de nosotros como médicos frente a la patología que pueda tener nuestro paciente. Existiendo un compromiso, ¿no? Institucional, hablemos de MINSA y Seguridad Social, ¿no? Y adicionalmente del desempeño médico en nuestras acciones diarias que hacemos sobre esto. Entonces, ¿qué propugnamos? Propugnamos el desempeño basado en principios y valores y virtudes. Eso es lo que deberíamos buscar, no solo en el aspecto meramente asistencial técnico, sino también el desempeño como personas, y esto se va a ver reflejado no solo en el tratamiento de las personas en busca de una mejor calidad de salud, sino también en nuestra gestión como administrativos cuando accedemos a un cargo, a fin de que mejorar la salud pública del país, ¿no? Entonces, recordando que los principios son normas de conducta básicas. Y si yo no tengo principios básicos bien formados desde el pregrado y del posgrado, imagínense cómo puedo yo ejercer este desempeño, ¿no? Si tengo ya una especialidad, tengo una subespecialidad, porque, ojo, no hablamos de competencia técnica, hablamos de competencia, ¿no? Funcional, basado además en las aptitudes y actitudes que tenemos nosotros como personas en el desempeño de nuestra profesión, ¿no? Entonces, como mencionamos anteriormente, es importante la solidaridad, la libertad, la justicia que debemos demostrar nosotros y en el trato fundamental de la dignidad, autonomía e integridad. A mí me gusta mucho, y lo repito desde hace muchos años, ¿no? Es este valor y principio de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? En lo más sencillo, es cómo queremos ser tratados nosotros. Es como que, cómo quisiéramos que traten a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, ¿no? Eso es el trato digno que debemos dar a nuestros pacientes, a nuestras instituciones, ¿no? Y a la sociedad. Sin embargo, como podemos ver, no se hace eso. Y eso trae como consecuencia, ¿no? Que la población, ¿no? Nos vaya perdiendo cada vez más el respeto que nos merecemos como profesionales médicos, ¿no? Entonces, ¿qué valores ejerce actualmente el médico en su desempeño? Recordar que el valor es aquello que se considera ideal en un individuo. Tenemos valores de puntualidad. Ustedes analícense cuántos de ustedes llegan antes de la hora. ¿Cuántos de ustedes son testigos de sus compañeros que llegan posterior a la hora? No una vez, sino en forma constante. Médicos que atienden emergencias, médicos que tienen que entrar a la sala de operaciones, ¿no? Cirujanos, anestesiólogos, ¿no? Cardiólogos, etcétera. Y siempre tenemos una disculpa, el tráfico, ¿no? Que tuve un problema para salir, ¿no? Pero que tuve que llevar a mi hijo al colegio, ¿no? Que tuve un pacientito en la clínica. Es decir, siempre buscamos una razón para justificar el no ejercicio de un valor, ¿no? Y eso
cuando se hace una costumbre, una rutina, ya después no nos damos cuenta de que estamos cometiendo estas fallas que van contra la ética y la deontología médica. Y por lo tanto comienzan a predominar los antivalores, la falta de respeto, la incomprensión, la intolerancia, la desobediencia, la mentira, ¿no? La injusticia, la negligencia, el orgullo, etcétera, ¿no? Todo esto contribuye a que nuestra valoración en la sociedad, en nuestro desempeño, vaya haciendo efecto. Hagámonos estas preguntas. ¿Lo que hago es un ejemplo para los demás? ¿Soy puntual o no soy puntual cuando llego a mi trabajo? ¿No? ¿Mi desempeño me satisface a mí? ¿No? ¿O solo al personal? ¿Cómo trato a mi personal? Acuérdense las denuncias que tenemos los que trabajamos en los hospitales donde hay internos, el abuso que se hace con los internos, sanciones, castigos, amenazas, humillaciones, ¿no? Discriminaciones, y que incluso a veces lo hacen con los mismos residentes y todavía, lo que es peor, incluso con algunos asistentes, ¿no? Entonces, en mi desempeño, ¿a quién he elegido para que trabajen conmigo? He elegido personas, colegas con competencias actitudinales, aptitudinales y cognitivas adecuadas, o he elegido a gente, ¿no? Que me han recomendado por cuestión política, ¿no? Que son sumisas a lo que yo diga, ¿no? Pero que no me interesa si son buenas desde el punto de vista funcional y técnico, ¿no? Entonces, ¿he solicitado un cargo o se me ha ofrecido? Una cosa muy importante que yo preguntaría a muchas autoridades, ¿no? Que ocupan los cargos de gerencia, que ocupan los cargos de director, ¿no? Sabemos cómo muchas veces son elegidos estos simplemente por influencia política y donde tiene mucha importancia lo que hablaba este filósofo israelí, ¿no? Harari, ¿no? Indicando de que los valores, ¿no? La cuestión ética viene a ser determinada en la realidad por las decisiones políticas, ¿no? Entonces, y si no tenemos principios, no tenemos valores, no vamos a poder ejercer, pues, tampoco en nuestro desempeño virtudes. ¿Por qué? Porque es el ejercicio real, ¿no? Diario, permanente, constante de estos valores, de estos principios, lo que nos va a dar una rutina que se convierten en virtudes, ¿no? Y estas virtudes se reflejan en los rasgos que una persona tiene, ¿no? Entonces, es algo deseable y está sustentado por valores básicos que son la verdad, la justicia, la belleza y el bien, ¿no? Entonces, si yo no tengo un ejercicio adecuado de valores, no voy a tener principios y menos voy a tener virtudes en mi desempeño. Y por lo tanto, la virtud ya no va a ser un hábito para nosotros, ¿no? Simplemente creemos que trabajamos por ser médicos con virtudes, principios, pero en la práctica no lo estamos haciendo. Entonces, es el deber de los profesionales, sobre todo jóvenes, tratar de cambiar esto, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando hablábamos, cuando yo estudiaba medicina, ¿no? Los primeros años como especialista siempre hablábamos de nuestros maestros, ¿no? Eran una guía para seguir, un modelo para imitar. Hoy, ¿cuántos colegas, cuántos médicos sirven de modelo a sus alumnos, a sus residentes o incluso a sus colegas en el hospital? Cada vez son menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtud como tal deja de ser ejercida por, ¿no? Diversas razones. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque si nos guiamos por el decálogo Rosman que establecía que es bueno para ser un buen médico, ¿no? Miren ustedes, la primera parte de ese decálogo, tan solo una buena persona puede ser un buen médico. O sea, yo no puedo ser un buen médico si soy una mala persona, ¿no? Y basado en, en un segundo principio de este decálogo, tengo que seguir la carrera por vocación. ¿Por qué se sigue la carrera por vocación? ¿No? Porque eso va a permitir un ejercicio real de principios, valores. Pero hoy que vemos, si nosotros hacemos una encuesta anónima, muchos siguen la medicina. ¿Por qué? Por la ganancia económica, ¿no? ¿Y por qué escogen muchos, sobre todo muchos, no las áreas quirúrgicas? Porque ya están pensando en lo que van a ganar con cada operación, ¿no? Entonces, eso es lo que está primando. Y por lo tanto, ¿no? Si yo tengo mal el primer principio y el segundo de este decálogo,
ya no voy a poder respetar los principios éticos y morales de la profesión. Y por lo tanto, en mi desempeño voy a tener pues un ejercicio de antivalores, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, que ser buena persona. La empatía es una cosa muy importante. La sinceridad, las buenas acciones que se hacen en forma rutinaria, la confianza y la humildad que debe ejercer el médico, como lo hacían nuestros grandes maestros, ¿no? Y ¿no? Los maestros nacionales de la medicina como Hipólito Unanue, ¿no? Que tenemos un gran ejemplo, ¿no? Entonces, solamente para decir, ¿no? ¿Cómo debería ser el desempeño de un médico? Entonces, el rol de la medicina, y en este caso de nosotros en nuestro desempeño, debería orientarse al respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. ¿Lo hacemos? ¿No? ¿Tratamos dignamente a nuestros pacientes? Porque se reconoce, ¿no? Se fundamenta esta orientación de respeto por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y la integridad del paciente. Miren un punto tan sencillo de la dignidad en el trato a un paciente. Algo que yo repito y no me canso de repetirlo adicionalmente en todas las conferencias que doy, ¿no? Y que sin embargo lo veo que los alumnos lo repiten, los internos lo hacen, los residentes lo hacen y los asistentes peor, el tuteo que hacemos a nuestros pacientes mayores, ¿no? Sean, sean de cualquier profesión, todo, cometemos un gran error y maltrato en su dignidad cuando los comenzamos a tutear, ¿no? Esa cosa tan sencilla que muchos no le dan importancia demuestra cómo es para nosotros la dignidad de otras personas, ¿no? Estamos demostrando a qué nivel está nuestro concepto de lo que es dignidad, a qué nivel está nuestro concepto de lo que es, ¿no? La, el ejercicio de las virtudes que hemos hablado, ¿no? Entonces, el desempeño, si yo no tengo este buen trato, este trato digno, definitivamente, sea ejerciendo un cargo administrativo o sea ejerciendo un cargo asistencial, ¿no? No, como médico, las consecuencias se van a reflejar, ¿no? En la percepción que tienen nuestros pacientes hacia nosotros. Entonces, nuestro rol como médico, actualización permanente. ¿Lo hacemos? Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo en la universidad. Parte de la calificación docente implica ingresar por lo menos 2 cursos realizados en el semestre por especialidad. ¿Cuántos lo hacen? Muy pocos. Cuando se busca la recertificación médica, ¿cuánto le cuesta a muchos médicos conseguir el puntaje? Porque no habían asistido a ningún curso, ¿no? El trato al paciente, la reciprocidad en el buen trato. Ya les decía, si no, yo no trato dignamente a un paciente, pues no hay un buen trato y por lo tanto no hago un trato digno. Entiendo la situación de los pacientes cuando los veo, ¿no? Realmente soy empático. ¿Hago una atención individual o generalizo para todos lo mismo? Creo que como médico a veces caemos mucho en el paternalismo. Como yo sé mucho, pues lo trato al paciente como si fuera un ignorante, ¿no? Y por lo tanto, no respeto sus derechos y por lo tanto no estoy cumpliendo el rol que debería cumplir como médico. Entonces, desde un punto de vista de desempeño ético, estoy buscando el bien, estoy haciendo lo correcto, lo ideal, busco la excelencia. La ética nos ha enseñado que eso es lo que deberíamos buscar. Sin embargo, en nuestro desempeño estamos haciendo todo lo contrario. A veces me hago la pregunta, ¿no? ¿Sirve luchar, sirve hablar, ¿no? De temas de ética, de ontología, de trato digno en la sociedad en que vivimos, en este mundo globalizado? Sí, yo creo que sí. Es luchar contra la corriente, pero hay que insistir, algo quedará, ¿no? Y de todos los principios éticos, los más conocidos como autonomía, como beneficencia, la no maleficencia, ¿no? Y la justicia, que son los que más
se aplican en la medicina, deberíamos ejercitarlo como parte de nuestra vida diaria al desempeñar. Entonces, ¿respetamos la autonomía y la beneficencia? Yo creo que tratamos de hacerlo, tratamos, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Nos guiamos más por nuestro concepto de superioridad sobre lo que pueda decidir un paciente o no. Han visto ustedes, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio de algunos ejemplos del mal desempeño de médicos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? El principio de beneficencia, estamos buscando lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Miren, una cosa como ejemplo, ¿no? Esta obligación moral de actuar en el mejor interés del enfermo, viene un paciente, ¿no? Y pide en consulta externa, doctor, quiero que a mi hijo le hagan un chequeo general. Ah, ya, ¿tiene algo? No, no, no. Lo examina, si es que lo examina, análisis, hemograma, parásitos, ¿no? Y cuando se lo ve en una reconsulta, pero señor, no le han hecho prueba tiroidea, no le han hecho orina, no le han hecho glucosa, no le han hecho riñón. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aplicando el principio de beneficencia, de actuar en el mejor interés del paciente, ¿no? Un chequeo completo. Pero si fuera nuestro hijo, como quisiéramos que le tomen hasta resonancia incluso, ¿no? Entonces, y eso no es un caso aislado, son casos frecuentes, ¿no? Entonces, respetamos la autonomía del paciente, ¿no? Eso también no es tan cierto que respetemos la autonomía del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos tiempo de escuchar la historia personal que nos va a dar muchas lecciones de este trato correcto al paciente. Ejemplo, viene un paciente y la mamá nos dice, doctor, mi hijita está con un dolor de pecho, ¿no? Dice que no puede respirar. Ah, el médico ya ni pregunta más, de frente su interconsulta al cardiólogo, ¿no? Viene el cardiólogo, no le encuentra nada, ¿no? Y ahí se ve el médico ya con problemas. Ah, es una condritis. ¿Y qué es lo que tenía el paciente? ¿No? Lo que tenía es una depresión. ¿Por qué? Porque no respetamos esa autonomía de darnos un tiempo para escuchar la historia y ser incisivos. Y muchas veces podríamos decir, no, es que tenemos mucho paciente. Ojo, ahí viene el trato digno. Debemos darnos el tiempo necesario de acuerdo a la patología que traiga cada paciente. Habrá pacientes que demoramos un poco más, pero habrá pacientes donde demoramos menos, ¿no? Entonces, recordar que debemos dejar ese modelo paternalista, ¿no? Y debemos trabajar en función de un consentimiento informado, ¿no? Fallamos el médico cuando no damos una información adecuada, cuando lo hacemos coerción o presión. Acuérdense del ejemplo que les dije, ¿no? Cuando les mencionaba el caso del niño del hospital del Ministerio de Salud, que o por una fractura fue derivado intencionalmente, ¿no? Por presión o por coerción para que se opere en forma particular, ¿no? A veces creemos que el paciente no sabe nada y que no, pues nosotros somos los non plus ultra en el conocimiento y que el paciente tiene que aceptar de por sí lo que le digamos, ¿no? Muchas veces nos evitamos la omisión, es decir, no hacemos el consentimiento informado. ¿Y podemos corregir esto? Sí. Educación continua. ¿Lo hacemos? Mejora en la comunicación. Cada vez el médico habla menos, ¿no? ¿No? Evaluación de la capacidad de decisión de nuestras decisiones que tomamos como médicos. Tenemos que fomentar la participación del paciente, ¿no? Tenemos que instaurar políticas y protocolos institucionales, pero digo instaurar políticas y protocolos, pero no normas con H institucionales, donde uno diga, bueno, yo no aplico esto, no, independientemente de lo que tenga el paciente, porque la guía lo dice, ¿no? Como vamos a ver al final cuando hablemos algo de inteligencia artificial y el desempeño del médico. Debemos tener la cultura de respeto y empatía, que se está perdiendo cada vez más. Y recordemos que los pacientes, ¿no? Y la población en general
tienen derecho a la información, al consentimiento informado, a la confidencialidad, a la autonomía, al trato digno y respeto, a la atención de calidad. Recuerden que la calidad no puede ser técnica, es decir, yo soy un súper especialista que he estado en Europa, China, Japón, etcétera, ¿no? Pero la calidad funcional, si yo lo trato mal a este paciente, lo desprecio, lo discrimino, entonces es una muy mala calidad de atención, ¿no? El paciente tiene derecho a una segunda opinión, o sea, no nos molestemos cuando nos digan quiero consultar con otro médico, ¿no? Y derecho a presentar quejas, también es su derecho, ¿no? La beneficencia que hemos hablado nosotros, ¿no? ¿Cómo fallamos en el manejo este principio ético, ¿no? Debemos procurar el bienestar de la persona enferma, ¿no? Entonces, buscando el mayor beneficio. Tenemos que pensar, ¿no? De que la beneficencia, ¿no? Tiene que ser percibida también por el paciente, ¿no? Y tiene que ser percibida por la sociedad. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ganar valor público. ¿Y qué significa valor público en el desempeño administrativo de un gestor, de un médico gestor? No es que yo diga que somos los mejores, no significa que somos los mejores operando, no significa cuando uno dice soy el mejor atendiendo a mis pacientes asmáticos, soy el mejor operando. No, el valor público es cuando la población nos dice, sí, tal doctor es muy bueno, o tal hospital es muy bueno, o en tal servicio te atienden muy bien, o en tal emergencia. Ese es el valor público. Y como en la actualidad estamos en la opinión del público cada vez más deteriorados, ¿no? El concepto de qué es un médico, el valor público que debería ser cada vez mejor, nosotros tenemos un valor público cada vez menor. La gente desconfía de nosotros en el ministerio, desconfía de nosotros en la seguridad social, ¿no? ¿Pero por qué? No solo es la falta de insumos, no solo es la falta de equipos, no solo es la falta de infraestructura, es que estamos tratando mal a los pacientes por nuestro mal desempeño. Porque les pongo un ejemplo adicional, ¿no? ¿Cuántos conocen algunos curanderos, algunos hueseros, ¿no? Y vayan ustedes si encuentran que tienen colas de pacientes. Entran a su consultorio, está lleno de pacientes esperando, pero no tienen conocimientos, entre comillas, como lo tendría un médico. Pero ese curandero, ¿no? Esa persona que eh, le da un estirón para arreglarle el hueso, ¿no? Que ha ganado valor público en la sociedad. La gente lo busca porque lo reconoce que está siendo bien atendido. Y eso debería de ser un objetivo de nosotros en nuestro desempeño, que no lo hacemos, sino que hacemos todo lo contrario. Por eso es que la población cada vez confía menos en nosotros, ¿no? Entonces, esta beneficencia que depende mucho de la responsabilidad de nosotros como profesionales, cada vez lo estamos haciendo peor, ¿no? Cometemos errores en la medicación, errores quirúrgicos, errores de diagnóstico, errores de comunicación, ¿no? Errores en el manejo de registros médicos. Ya les ponía el ejemplo de lo que sucedió en España, donde por cuestión política la autoridad sanitaria dijo que no hay que avisar a las madres que se les ha encontrado sospecha de cáncer de mama para no crearles ansiedad. Un error de comunicación con consecuencias fatales para las madres, ¿no? Acá me hace recordar, hará unos años antes de la pandemia, encontramos una queja de, cuando yo ocupaba el cargo de director, la queja de unos familiares que me informaban de que en el servicio de medicina no les informaban qué tenía su paciente, o sea, su familiar. Cuando voy a revisar la historia clínica, me encuentro que tenía un cáncer ya avanzado. Y hago la pregunta a la jefa de servicio, ¿pero por qué no le han informado? Igual que lo que sucedía en España. No, es que se pueden deprimir y que por eso no les hemos dicho, ¿no? Y no les vamos a decir. Miren ustedes, ¿no? Errores en la comunicación, ¿ya? Entonces, igual que lo que hemos visto en la autonomía, hay que capacitarnos, usar la tecnología, comunicación efectiva, cultura de seguridad y revisión de nuestros errores. Nadie está libre de cometer errores.
dicen que el que no hace nada no comete errores, ¿no? Por lo tanto, todos sin excepción, me incluyo, hemos cometido errores y probablemente vamos a cometerlos sin intención, claro está, pero que nos va a permitir como un aprendizaje mejorar nuestro desempeño a futuro, ¿no? La no maleficencia y la justicia, se entiende que el médico no debe hacer daño, primum non nocere, ¿no? Pero siempre con los ejemplos sencillos para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué todo es inyección cuando van muchos médicos por emergencia? Porque el paciente dice que las inyecciones curan mejor. ¿En qué texto, en qué libro dice que por ponerse inyecciones uno se cura más rápido? ¿No? Y cuando vemos, todos salen con su penicilina dexametasona o su ceftriaxona y su dexametasona para todos los diagnósticos. Eso es primum non nocere, ¿no? Y la justicia distributiva, ¿no? Que tiene que ver mucho con los gestores, ¿no? Sobre todo, o, o con el médico. ¿Qué hago? Como tuvimos en el COVID. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos pacientes graves que requieren UCI y no tenemos camas? ¿No? ¿A quién le damos y a quién no? ¿O qué hacemos? Faltan medicamentos. ¿Qué es mejor? ¿Comprar una leche para un paciente que tiene una enfermedad rara, ¿no? Pero que me cuesta el tratamiento en el año unos 100.000 soles y tengo pacientes niños que se están muriendo porque no tienen antibióticos, ¿no? Como acitromicina o cefalexina en la emergencia? ¿Quién es prioritario? Ese es el principio de justicia distributiva y un gestor tiene que tener muy claro los conceptos de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, además del ejercicio real de valores y virtudes para poder tomar una decisión con respecto a este principio de justicia distributiva, ¿no? Y la no maleficencia, no hacer daño, no hacer daño. ¿Cómo es posible que una niña que le encontraron 30.000 leucocitos en un examen, sospecha clínica de leucemia, le hayan hecho en un turno de guardia 3 tomografías generales? O sea, de todo el cuerpo. Yo no entiendo qué estaban buscando, ¿no? Y miren ustedes, nos lo dejan a la guardia como una paciente con ya referencia a un hospital nacional al servicio de oncología, de hematología, por el diagnóstico de leucemia. Cuando vamos a mirar la garganta, había todo un descenso posterior, purulento, maloliente, todo que el niño o la niña tenía. No maleficencia, ¿no? Incompetencia cognoscitiva, falta de actitudes, falta de aptitudes. Es decir, no era competente el médico o qué pasó. Entonces, cayó en esto, ¿no? Hacer daño sin querer, probablemente, ¿no? Pero justificaba la cantidad de tomografías porque era familiar de un trabajador en salud, nada más, ¿no? Entonces, no había ahí una toma adecuada de decisiones correctas, ¿no? La no maleficencia, ¿no? Muchas veces de no iniciar tratamientos insulsos. Encontraron pacientes ceftriaxona, citromicina, clindamicina, ¿y qué estás tratando? Una neumonía, ¿no? Y el término, por si acaso, me protejo. ¿Para qué estamos nosotros entonces estudiando, capacitándonos y voy a tener esos conceptos? Entonces, no debemos cometer los errores que hemos mencionado, ¿no? Formación continua, capacitación, comunicación efectiva, vuelve lo mismo, cultura de seguridad, la auditoría. Y la justicia que hemos mencionado, el principio de justicia distributiva bajo diversas teorías, ¿no? Que tiene que ver la justicia sanitaria como el enfoque igualitarista, ¿no? El enfoque libertario, neoliberal, ¿no? Y los principios de Beauchamp y Childress, ¿no? Entonces, buscando una asignación óptima de los recursos escasos económicos, eso sí, en beneficio de nuestra población, ¿no? Entonces, ¿es un dilema económico la justicia distributiva? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Justifica tener un robot Da Vinci para operar unas operaciones que nos dirán, nos pone a nivel del primer mundo, cuando tenemos una lista de espera para vesículas biliares de que puede exceder hasta de 6 meses hasta un año, ¿no? Y si no creen ese tiempo de espera, pregunten a la Seguridad Social, pregunten al Ministerio de Salud cuánto demoran para una vesícula, ¿no? Entonces, ¿qué era más óptimo desde el punto de vista económico? Comprar
ese robot Da Vinci o comprar torres de laparoscopía para hacer estas operaciones de vesícula, ¿no? Entonces, esos conceptos, ¿no? Tienen mucho que ver con el desempeño de los médicos. Recuerden ustedes, si no lo han, o si lo han olvidado y si no lo han revisado, busquen la literatura mencionada en los periódicos, las denuncias que hubo. Cuando se compró el primer robot Da Vinci, el estudio del IEPSI indicó de que no era necesario comprarlo, no justificaba económicamente, no justificaba su compra. Sin embargo, ¿qué hizo la autoridad? Un médico, ¿ah? La autoridad decidió votar a la directora del IEPSI, la cesó, puso a otra colega que inmediatamente avaló que sí se podía comprar. Y lo que es peor, un robot que costaba 18 millones salió costando 36 millones de soles. Entonces, todo eso hace daño a todo el gremio médico, ¿no? Todo eso hace daño a nuestra población. Pero lo que es peor, va generándose una cultura de impunidad y de creer que todas estas cosas son pues normales y que tenemos que aceptarlas. Nos estamos acostumbrando a vivir una sociedad de antivalores en el desempeño del accionar del médico, ¿no? Los errores médicos por discriminación, ¿no? Inequidad en la asignación de recursos que generan falta de atención médica, ¿no? Y priorizamos pacientes por razones que no son médicas, ¿no? Razones políticas, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Protocolos, capacitación, acceso equitativo a la atención, auditorías y promoción de la justicia social. Tenemos el Código de Ética del Colegio Médico para poder mejorar esto. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? ¿Cuántos de ustedes siquiera ejercen parte de lo que dice eso? Normalmente la mayoría de colegas solo se acuerdan del colegio médico en el aspecto ético cuando tienen una denuncia ética y ahí sí buscan el apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer como médicos y qué no debemos hacer basado en los principios de deontología médica? Trato digno, atención oportuna, conocimiento basado en evidencias, ¿no? Buscando satisfacer la expectativa del paciente, satisfacer las necesidades de salud del país y conforme a principios éticos, morales, aplicación de virtudes, ¿no? Etcétera. Hoy tenemos la inteligencia artificial que se está convirtiendo en la panacea, entre comillas, de las decisiones médicas, ¿no? Y hay que decirlo, el médico que no usa la inteligencia artificial se está quedando rezagado, ¿no? Pero todo es protocolos, ¿no? Entonces, ¿necesitamos esto para decisiones oportunas clínicas? Sí, pero hay un riesgo de sesgo algorítmico. Mencionaban en la charla anterior, ¿no? Una excelente charla que me ha agradado escucharla, sin querer la escuché, pero muy buena charla de la doctora Berenice, ¿no? En el sentido de, para detección de tuberculosis, una cosa muy excelente que está sirviendo bastante para este diagnóstico, teniendo en cuenta que en el Perú, ¿no? Tenemos una de las tasas más altas de tuberculosis a nivel mundial. Pero algunos estudios en Estados Unidos han demostrado que en otras patologías, por ejemplo, se hace un estudio en una población blanca que no se puede ejercer, ¿no? Inferencias sobre una población negra, ¿no? Una población que se estudia en la costa no tiene el mismo efecto de una población que se estudia en alturas. Entonces ya hay sesgos que pueden traer problemas, ¿no? En la aplicación irrestricta de los algoritmos que nos da la IA, ¿no? El dilema de la caja negra, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos esto desde el punto de vista de qué es bueno y qué es malo basados en la deontología médica, ¿no? Entonces, debe haber autonomía y bajo un control, explicar las decisiones, ¿no? De acuerdo a la OMS y tener en cuenta la equidad y la responsabilidad social. Entonces, hay que tener en cuenta que a pesar que usemos los protocolos que se hablaba en el siglo pasado, las guías prácticas basadas en evidencias y hoy la sumisión, digo, no insumisión, sino la sumisión de los algoritmos como algo que debemos aceptar a rajatabla,
no nos quita la responsabilidad médica como personas, como profesionales en nuestro desempeño. Por lo tanto, no, yo no puedo decir, no, es que la IA me dijo, o es que la guía me dijo, o que el protocolo me dijo, porque nosotros somos responsables ética y moralmente de las decisiones que tomemos en función de la información que nos da esta guía, este protocolo o el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, recordar que siempre debe haber supervisión humana y autonomía, transparencia, protección de los datos personales, mitigación de los sesgos algorítmicos y rendición de cuentas y trazabilidad. Recordar que estamos todos como médicos, ¿no? Bajo los principios, valores, deberes y prohibiciones establecidos en el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Miren ustedes, principios, ¿no? Tenemos ahí justicia y equidad, ¿lo hacemos? ¿No? Ya hemos puesto ejemplos donde no se está cumpliendo. Deberes, ¿no? Ejercicio adecuado al cargo, ¿se cumple? ¿No? Prohibiciones, mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, ¿no? Hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar y acosar, ¿no? Sírvales como un ejemplo las denuncias de las compras en el Seguro Social de los medicamentos. Como bien lo han dicho algunas autoridades que han asumido ahora, intencionalmente no se compraba medicamentos para producir falta, escasez, ¿no? O ausencia de los medicamentos. ¿A fin de qué? De que por compras, ¿no? Dirigidas se compren medicamentos hasta 1000% más del valor normal que tenía. ¿Y qué hay ahí? Hay mal uso de la información privilegiada, ¿no? Obtener ventajas indebidas, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente porque la vocación de la profesión ya no era la vocación de servir al prójimo, ¿no? Sino el bienestar económico, el usufructo económico del colega que en su desempeño como gestor estaba buscando. Recordar que la OMS nos establece unos principios: integridad, rendición de cuentas. ¿Lo hacemos? Los gerentes, los directores, ¿no? Salen del cargo y igual se van a su casa o van a ocupar otro puesto como si nada. Independencia e imparcialidad. La dependencia política es una cosa que está haciendo gran daño al desempeño del médico. Respeto a la dignidad. Ya les he explicado lo que es verdaderamente dignidad y la conducta profesional que debemos ejercer como médicos, tanto en nuestra actividad como personas. Por eso, para ser un buen médico hay que ser una buena persona, de acuerdo al decálogo Rosman, ¿no? Entonces, esta conducta profesional debe reflejar la conducta como persona ideal que deberíamos tener todos, ejerciendo principios, valores, ¿no? Y virtudes, ¿no? Recordemos que con esto se busca servidores fiables de la salud pública, profesionales comprometidos con la excelencia, personas íntegras, colegas con el espíritu de colaboración, personas que se preocupan por otras personas, ¿no? ¿No? Tenemos marcos normativos, OMS, UNESCO, ¿no? El ODEC, Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y en el Perú la Ley, ¿no? De Protección de Datos Personales y el Código Ético de la Función Pública y el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta para este tema muy, pero muy interesante. Acá tengo dos preguntitas. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo debería actuar un médico cuando la decisión del paciente o de sus familiares es diferente a la de la recomendación médica? Ya. Es, Recordar de que debe primar el mejor interés del paciente. ¿Ya? Ejemplo, los testigos de Jehová no quieren que se hagan transfusiones sanguíneas. ¿Mm? Y uno tiene un paciente que necesita una transfusión sanguínea. Acá interesa
¿no? La persona, ¿no? Por lo tanto, bajo el principio de mejor interés del paciente, debe transfundirse la sangre. Ya hemos visto acá en un caso de un niño prematuro que estaba en UCI del Hospital Honorio Delgado, donde los papás eran testigos de Jehová y que no querían que le transfundan sangre. Se impuso la decisión del médico, apoyados por la fiscalía y la decisión de un juez, y se transfundió sangre, evitando el fallecimiento de ese bebé, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, entendiendo también que no debe haber un uso irracional del tratamiento, ¿no? Y tampoco un encarnizamiento terapéutico, ¿no? Ah, la decisión del médico muchas veces, ¿no? Significa pelear contra lo que decide la familia. El paciente está desahuciado, pero quieren que lo pasemos a UCI, ¿no? Para mantenerlo ahí 1, 2, 3 días más con vida, ¿no? Se impone la decisión racional basada en evidencias clínicas, ¿no? Entonces, no tengan temor de tomar una decisión cuando el bienestar final es en beneficio del paciente. Muy bien, doctor. Una segunda pregunta es, ¿qué prácticas sencillas pueden ayudar a fortalecer el comportamiento ético del médico y la confianza en sus pacientes? Miren, como le hemos dicho ahí, recuerden el código de Rosman. Lo primerito que uno debe tener es ser una buena persona. Si uno no es una buena persona, no va a ser un buen profesional desde el punto de vista funcional. No hablo de técnico, es decir, de capacidad técnica. Hablo en su desempeño como persona y como profesional, ¿no? Entonces, es el ejemplo que uno da en la práctica de los valores que tiene. Ejemplo, puntualidad, respeto, ¿no? A nuestros pacientes, dejar de tutearlos, estar atento a sus inquietudes, responder, ¿no? Darnos un tiempo con cada uno de ellos, dependiendo si trato a un paciente mayor, un paciente mujer, un niño, ¿no? Entonces, es el ejemplo que uno daría. Y ese ejemplo debe trascender incluso para el resto de personal. Si yo como profesional en mi visita saben que yo soy puntual, estoy antes de la hora, comienzo la visita a la hora, pregunto a los pacientes, pregunto a los familiares, ¿no? Examino a los pacientes, ¿no? Tomo decisiones y les informo. El equipo de salud que me acompaña, que puede ser el residente, el interno, los alumnos, van aprendiendo de ese ejemplo, ¿no? Y de ahí esperamos nosotros que eso se vaya, ¿no? Replicando en el futuro. Por eso es muy importante que las personas que aún creen en la ética, en la deontología, sigamos, ¿no? Dando el ejemplo a nuestros alumnos, a nuestros residentes, a nuestros colegas, porque si no, vamos a perder esta batalla cada vez peor, ¿no? Y las consecuencias ya las estamos sufriendo. Hará 30 años cuando se hablaba de un médico en el Perú, la gente se quitaba el sombrero, por decirlo, ¿no? Lo admiraba, lo respetaba. Hoy somos prácticamente, ¿no? Profesiones que la gente no respeta. Véanlas, vea las redes sociales, todo lo que hablan de nosotros, ¿no? Pero no crean que la gente habla por hablar. Es que nosotros hemos ido llevando a esa situación por nuestras acciones que de repente las que han trascendido, pero son las que han hecho que la población vaya perdiendo fe en la integridad de un profesional médico. Ahora, depende de todos nosotros poner nuestro granito de arena, ser ético, ejercer valores, puntualidad, respeto, podemos hacerlo todo, pero tenemos que poner de nuestra parte para hacerlo. Como vuelvo a repetir, es el ejemplo que podamos dar. Muy bien. Agradecemos sinceramente al doctor Javier Gutiérrez Morales por su destacada ponencia y por compartir sus valiosos conocimientos
sobre ética médica y el desempeño profesional del médico. Muchas gracias, doctor Javier. Los pedimos con un fuerte aplauso virtual y a Muchas nombre de la gracias, ingeniero. decana, a nombre de la decana, la doctora Maruja García, la decana del Consejo Regional 12 de Tacna, del Colegio Médico del Perú y su junta directiva, le reiteramos las gracias al doctor Javier Gutiérrez Morales, que siempre nos apoya con las ponencias, impartiendo sus conocimientos, que lo hace de una forma muy excelente e interesante. Gracias, doctor Javier. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Listo. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con algunas de las ponencias que tenemos en nuestro programa. El día de mañana vamos a aprovechar con unas ponencias más, puesto que mañana es feriado, ¿no? Quizás algunas personas estén laborando todavía por cuestiones de trabajo, pero el día de mañana se van a continuar con las ponencias, que han visto en el programa. La mayoría de temas quizás se van a tocar el día de mañana 6 de agosto y se va a poder ingresar con el mismo link. Estas ponencias son totalmente gratuitas, el ingreso es libre, ¿sí? Los que deseen certificación, los que deseen certificación simplemente apuntan su nombre en la parte derecha y hay un link de registro de formulario donde se puede realizar su inscripción, ¿no? En un formulario, en un Google Form que se está enviando. También lo pueden, si no lo han hecho hoy día, lo pueden hacer también el día de mañana, no hay problema, ¿sí? Entonces, el día de mañana nos encontramos con el mismo link de Zoom, ¿sí? El mismo link de Zoom. Quizás va a ser a las 6:30 porque hay más ponencias. 6:30 por ahí se les va a estar avisando por los grupos de WhatsApp donde se les ha mandado la invitación y por ahí se les va a estar enviando el mismo link, que es exactamente el mismo para las ponencias del día de mañana, que son temas muy interesantes y además de ser temas muy interesantes, son personas, son médicos muy destacados de nuestra ciudad, la ciudad del sur, Arequipa, Tacna, Lima, ¿no? Mañana también van a estar otros médicos de Lima que van a dar unos temas que están muy, muy, pero muy interesantes, se los recomiendo mucho. Y nada, buenas noches con todos y el día de mañana continuamos con el mismo link vía Zoom. Las clases también van a estar grabadas por si las quieres repetir y volver a ver en otros días. Les vamos a enviar la grabación por los grupos de WhatsApp para el día de mañana. Nos vemos con todos, doctores y doctoras. Hasta mañana, que tengan una bonita noche. Muchas gracias.